Cordial saludos, estimados estudiantes de la institución educativa Manuel Rodríguez Torices. Bienvenidos a una clase más de la asignatura de informática, en la cual estaremos hablando sobre el tema conociendo los algoritmos. El indicador de desempeño para esta clase es: utilizo el lenguaje de pseudocódigo para representar algoritmos. Y el propósito expresivo es que comprendan e interpreten el concepto de algoritmo. Bueno, ahora vamos a definir qué es un algoritmo. El concepto intuitivo de algoritmo, procedimiento y reglas se puede encontrar en procesos naturales de los cuales muchas veces no somos conscientes. Por ejemplo, el concepto intuitivo de algoritmo con el que se convive a diario, que haga falta la definición matemática del mismo. Tener claro el proceso digestivo no implica que los alimentos consumidos nutran más. La familiaridad de lo cotidiano impide a las personas ver muchos algoritmos que se suceden a su alrededor. En el ámbito de la computación, los algoritmos son una herramienta que permiten describir claramente un conjunto finito de instrucciones, ordenadas secuencialmente y libres de ambigüedad. Ambigüedad es evitar que se tengan dos o más interpretaciones sobre una misma situación. Por eso el algoritmo debe ser concreto y debe evitar las ambigüedades. Esto quiere decir que debe llevar a cabo un computador para lograr un resultado previsible. Los lenguajes de programación y del computador que los ejecuta se pueden expresar en multitud de lenguajes y ejecutarse en distintos computadores. En términos generales, definimos un algoritmo o un algoritmo debe ser: primero, realizable. El proceso algorítmico debe terminar después de una cantidad finita de pasos. Se dice que un algoritmo es inaplicable cuando se ejecuta con un conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito, o durante la ejecución se encuentra un obstáculo que es insuperable sin arrojar un resultado. Es decir, que los algoritmos deben tener un inicio y un fin. Deben ser comprensibles como segundo término. Debe ser claro lo que hace, de forma que ejecute los pasos. Ya puede ser el ser humano o la máquina, sepa qué, cómo y cuándo hacerlo. Debe existir procedimiento que determine el proceso de ejecución. Un algoritmo debe ser preciso. El orden de ejecución de las instrucciones deben estar perfectamente indicado cuando se ejecuta varias veces, con los mismos datos iniciales, y el resultado debe ser el mismo. Ahora vamos a hablar sobre los datos iniciales. Dentro de los datos iniciales tenemos las variables. Para que un algoritmo pueda utilizar diferentes conjuntos de datos iniciales, se deben establecer una independencia clara entre los datos iniciales de un problema y la estructura de la solución. Esto se logra mediante la utilización de variables. Pero ¿qué es una variable? Son cantidades que suelen denotar en letras, números e identificadores, y que pueden tomar cualquier valor de un intervalo de valores posibles. Las constantes se crean al inicio de las mismas y forman las variables. Consisten en datos que luego deben ser asignados y que no cambian por ninguna instrucción en el algoritmo. Pueden contener constantes numéricas como pi, o que es igual a 314,16, o generadas o para guardar valores fijos. Tenemos los operadores. Los operadores son un conjunto matemático que indica que debe llevar a cabo una operación específica sobre cierto número de operandos. Por ejemplo, números, función, etc. Los operadores pueden ser de dos tipos: aritmético o relación o lógico.
Los operadores aritméticos son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y los operadores de relación o lógicos son mayor que, menor que, igual. Expresiones. Una expresión está compuesta por valores, funciones primitivas, constantes y o variables o por una combinación de las anteriores mediante operadores. Las expresiones contienen estructuras básicas que son dentro de las estructuras básicas se encuentran estructuras secuenciales, estructuras de repetición y condicionales, es decir, decisión o selección. Las propiedades de los algoritmos siempre deben terminar, es decir, un algoritmo debe tener siempre un final. Deben tener instrucciones concretas sin ninguna ambigüedad. Todos sus pasos deben ser simples y tener un orden definido. Debe funcionar sean cuales sean los datos de entrada. Debe ser eficiente y rápido. Hay que optimizar. Para un problema existen múltiples soluciones y que podemos escoger aquella que consuma menos recursos y menos tiempo. Es indispensable que la máquina y el lenguaje de programación que vayan a utilizar un algoritmo pueda implementarse o escribirse en cualquier lenguaje de programación. Bueno, hasta aquí es el tema, la clase. Espero les haya quedado claro. Ahora vamos a hablar de la actividad. Con respecto al texto anterior, a la lectura anterior, leo detenidamente el texto anterior y respondo V si es verdadero o F si es falso según corresponda. El concepto de algoritmo está referido a procedimientos y reglas. El algoritmo, aquí en esta raya se debe escribir V o F si es falso o verdadero. El algoritmo debe ser solamente comprensible. Los algoritmos pueden tener un inicio y no tener fin. Los algoritmos deben llevar a obtener un resultado previsible. Los algoritmos describen un conjunto infinito de instrucciones. Los algoritmos no requieren de variables para dar un resultado. Los algoritmos requieren de datos iniciales para poder dar un resultado. La rapidez es una característica no importante en los algoritmos. Y por último, los algoritmos deben funcionar independientemente a los datos de entrada que suministren. Ustedes definirán si son verdaderas o falsas cada afirmación. Luego tenemos el segundo punto. El segundo punto es graficar el siguientemente facto. Aquí tenemos esta preposición. En el ámbito de la computación, los algoritmos son una herramienta, que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones ordenadas secuencialmente. Aquí vamos a escribir esto. Por ejemplo, en el ámbito de la computación va aquí. En el ámbito de la computación, aquí va una flecha así como esta. Los algoritmos son una herramienta que permiten describir claramente un conjunto de instrucciones. Y aquí va ordenadas secuencialmente y finitas y bien definidas. Con esto completamos el gráfico o mentefacto. Y por último, viene el bloque de vamos a escribir. A partir de la lectura anterior investigo y escribo en el cuaderno de informática el significado de las palabras subrayadas y encuentro el sinónimo de las mismas. ¿Cuáles son estas palabras subrayadas? Aquí están. Intuitivo, consciente, cotidiano, ámbito, herramientas, instrucciones, secuencialmente, ambigüedad, previsible. Esas son las palabras que tenemos que buscar en el diccionario. Y luego elaboro un resumen donde planteo la importancia que considero tienen los algoritmos, cómo pueden influenciar esto positivamente en el desarrollo de mis habilidades cognitivas. Nosotros en la vida siempre hemos aplicado los algoritmos, por ejemplo, para estudiar. Miramos primero el horario, luego sacamos los cuadernos que nos tocan, luego revisamos los cuadernos que tienen tarea, los colocamos aparte, los que no tienen tarea los guardamos en el bolso y luego empezamos a ejecutar tarea por tarea hasta terminarlas todas. Esto es un algoritmo para realizar unas tareas. Este es un ejemplo de cómo se utilizan los algoritmos en la vida cotidiana. Bueno, con esto hemos terminado la clase. Si tienen alguna duda o inquietud, me pueden escribir por medio del grupo de WhatsApp. Estaré presto a responder cada una de sus preguntas o de sus inquietudes. Les recuerdo que esta actividad me la deben entregar en la próxima clase a más tardar, para que no se les acumulen con las anteriores